mis amigos y amigas, muchísimas gracias por una vez más estar sintonizando nuestro programa Por Compartir, que se transmite en las plataformas de Nuevo Diario. Muchas gracias. Señores, en el día de hoy tenemos una interesante entrevista con una persona de historia no solamente por su papá, sino también que ha sido funcionario en reiteradas ocasiones de la República Dominicana. Le hablo de Tony Peñaloba, quien es el coordinador del Gabinete Social de la Presidencia de la República. Ahorrar dinero en tu factura eléctrica es posible, haciendo un uso más eficiente de la energía. Lava la mayor cantidad de ropa posible en un solo turno, aprovechando la capacidad de tu lavadora. Usa el microondas para calentar porciones pequeñas y evita descongelar alimentos en este aparato. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Señores, ya regresamos. Muchísimas gracias de verdad por hacer su programa Un Sentimiento Nacional. Como lo prometido es deuda, tenemos a Tony Peñaloba. Bienvenido, hermano, gracias por darnos la oportunidad. Gracias. Y de verdad que para nosotros es un honor estar aquí con usted. Muchas gracias, encantado de tenerte a ti. Bueno, en cierta forma. Sí, ¿verdad? ¿Qué se siente ser hijo del gran líder José Francisco Peña Gómez? Un compromiso porque José Francisco Peña Gómez ha sido uno de los principales líderes que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Y el siglo pasado disputó la parte ya de los últimos 40, 50 años del siglo pasado, el liderazgo junto con el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer. Y se suputan ellos tres como los líderes principales de esa parte de la historia de la República Dominicana después de la caída de Trujillo. O sea que el liderazgo de Francisco Peña Gómez, un liderazgo que traspasó las fronteras de la República Dominicana y se convirtió en uno de los líderes más importantes a nivel mundial. A través de la Internacional Socialista impactó en las democracias que se hicieron en América Latina, en Europa y en África. Mucha gente no conoce el trabajo que hizo José Francisco Peña Gómez en los años 80 para democratizar sobre todo una gran parte de los países de Europa, no solamente de Europa y de América, sino del África. ¡Wow! Increíble. Ciertamente ustedes se han mantenido, digo ustedes porque son varios hijos, y no hemos podido ver escándalo de ninguno de ellos nunca. Y incluyéndolo a usted, siempre se han manejado por la derecha, o sea que han mantenido el honor y esa impronta de su padre, que verdaderamente fue líder de la República Dominicana. Así es. Usted como coordinador, obviamente, vamos a hacer la pregunta, vamos a iniciar el mismo orden. Usted como coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, nosotros nos lleva mucho y nos inquieta mucho una pregunta. Tenemos varias, pero la primera es, ¿qué es el Gabinete de Coordinación Social de la Presidencia? Mira, esto nació en el gobierno del presidente Hipólito Mejía como una forma de organizar la política social del Estado Dominicano. En ese momento comenzó con la vicepresidencia de la doctora Mira Ortiz Bosch, posterior Peggy Cabral, y en la parte final del gobierno de Hipólito Mejía estuve yo casualmente. Después vino el vicepresidente del peor de Leonel Fernández, que fue el doctor Rafael Alburquerque, y ya en los últimos 8 años ya de Danilo Medina estuvo Magdalena Señor Fernández. Como te das cuenta, es una posición que siempre lo han ocupado casi siempre los vicepresidentes de la República. A mí me ha tocado por segunda vez dirigirlo. Ahora es un gabinete mucho más grande, mucho más importante. Estamos trabajando para ser Ministerio de Protección Social en los próximos meses y aglutinar ya toda la política social del Estado, ya no una parte, sino totalmente. Actualmente el Gabinete de Políticas Sociales es una articulación de las políticas sociales del gobierno que está basada en un trípode. Es un trípode que es prácticamente lo que le da sustento a este Gabinete de Políticas Sociales. Tenemos primero lo que es el Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBE. El SIUBE lo que hace es que hace el mapa de la pobreza, hace las encuestas a nivel nacional, cada 5 años se actualiza, cuesta un recurso económico que lo pone una parte del país y otro pone el Perú de las Naciones Unidas, y entonces hace un mapa de la pobreza que va desde CB1, CB2, CB3 y CB4, que es desde la pobreza extrema, ¿verdad?, la pobreza severa, hasta más o menos la pobreza moderada. Entonces ahí, en cuanto a esas encuestas,
nosotros sabemos los beneficiarios que tenemos que tener, cuál es la protección social del Estado que tiene que ver con las familias más pobres, sobre todo lo que son segundo y CB2. Entonces los programas que va dirigiendo todo el gabinete social van sobre todo a esa población. Sistema único beneficiario. Si ven que era John F. Kennedy, cuota de 5 pisos, hay buenos técnicos ahí, de todo, técnicos internacionales, inclusive que van con los Jeffrey Lizardo, que lo tenemos ahí. Entonces después está ProSoli, Progresando con Solidaridad. Progresando con Solidaridad le da el acompañamiento a los programas, la capacitación a los programas, a las familias, sobre todo con los trabajos condicionados. Tú sabes que la protección social existe, programas condicionados y programas no condicionados. Los condicionados, por ejemplo, como son el sistema de tarjetas que tenemos, es que, por ejemplo, si tenemos una tarjeta de solidaridad, de Comer el Primero, que se va a llevar su pérate dentro de pocos meses, se le da un seguimiento de parte de ProSoli a esa familia. Entonces, esa familia tiene que comprometerse a llevar a los niños a vacunar, a llevarlos al colegio, y entonces la protección social entra ahí. Está los 825 pesos de Comer el Primero, que va a pasar a ser 1.650 pesos a partir de este año. También hay otras protecciones que son del incentivo escolar, del incentivo universitario, de otras tarjetas que tenemos dentro del sistema de tarjetas que existe aquí en el Gabinete de Políticas Sociales. Entonces, el profesor se encarga de eso. Y tiene una serie de programas que también están ad hoc, que son importantes y que ayudan a la familia dominicana para que vaya saliendo de la pobreza. Finalmente, en la trípode está la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, que está en la Gustavo Mejía Ricardo, un edificio también de 5 pisos. Eso es un banco prácticamente. ¿Por qué? Porque ahí se emiten las tarjetas, ahí le dan un seguimiento a las tarjetas, le dan un seguimiento a la red nacional que tenemos de proveedores, donde hay más de 5.000 colmados, están las grandes superficies, que son los supermercados, y entonces ahí se le emite la tarjeta, se le da seguimiento a las compras que hacen. No pueden comprar bebidas alcohólicas ni cigarrillos, y ahí estamos permanentemente trabajando con los dueños de los supermercados de colmado para que exista realmente una buena distribución de los productos que tienen que vender, de que no le venda sobreprecio. Entonces le da ese seguimiento. Entonces pues, está sobre ese tipo de... Hay otras instituciones como los CTC, que son centros tecnológicos comunitarios, que son 114 en el país entero. No todos están funcionando, hay una parte que está funcionando. Tú sabes que hay un programa nuevo que tenemos aquí, que viene de la campaña, que viene de la campaña presidencial, y que ya lo hemos montado en 3 centros, y casualmente a partir de este martes vamos a tener por lo menos 10 martes consecutivos abriendo los programas 1424. ¿Qué es el programa 1424? El programa 1424 es un programa de reeducación, digamos, juvenil, en la cual esos jóvenes que son ninis, que trabajan y estudian, le damos la oportunidad para que puedan reinsertarse en la sociedad. El SUBEN va conjuntamente con nosotros, habilitamos a familia, hablamos con ella, le decimos las bondades del programa, que le vamos a dar una tarjeta de 1.000 pesos, que le vamos a dar una funda mensual de comida, pero que ese joven tiene que estar comprometido a estudiar una carrera técnica, que tiene que comprometerse a coger las charlas permanentes de inducción, que tiene que estar en el voluntariado trabajando, y es un trabajo que se hace con 23 instituciones, donde están las Fuerzas Armadas con las escuelas vocacionales, donde está la Dirección Nacional de Control de Drogas con las charlas, con el Consejo Nacional de Drogas, donde está los bienes deportivos para que hagan entrenamiento físico, donde está obviamente el Infotep para dar las clases, donde está por ejemplo los comedores económicos para dar la comida. Ahora estamos haciendo un acuerdo con Inavie para los desayunos. Es un trabajo bastante arduo que se hace. Ya hemos abierto 3 centros, hemos abierto en Boca Chica, en Santo Domingo Norte y en La Victoria. Ahora vamos a abrir el próximo hora, casualmente el martes que viene, lo vamos a abrir La Barquita. Y después iremos a Pantoja, que es por Alcarrizo, tenemos en Pedro Brán, hay uno en Capotillo, uno con la escuela vocacional, hay otro más en Santo Domingo Norte, y así vamos a ir abriendo en todas partes del país. Pensamos este año abrir todo el Gran Santo Domingo, Santiago y quizás 2 provincias más. No vamos a abrir totalmente todo este año,
porque pensamos consolidar el programa, pero ya para el año 2022 sí pensamos estar casi en todas las provincias del país. Programa 1424. Por lo visto vemos que... Eso le está dando vida a los CTC. Incluso también estamos en un acuerdo con los CCI, a través de Prosoli, que son los centros tecnológicos que tiene el Indotel, que está la mayoría cerrado, y que también son parte de este propósito también, para darle vida a esos elefantes blancos que era el CCI, que no se utilizaban, y parte de los CTC van a tener una razón de vida. Además, estamos haciendo un estudio, porque tú sabes que los CTC y los CCI se hicieron como una forma de estrechar la brecha tecnológica entre pobres y ricos. Pero eso es importante. Pero tú sabes que hoy en día hay una serie de interrogantes que tienen los jóvenes dominicanos, que muchas veces, por ejemplo, no tenemos los mejores jóvenes estudiando inglés para los call centers, que hay mucha demanda, pero no hay la cantidad de jóvenes preparados. Entonces vamos a reorientar la currícula que tenemos a través del Infotec para que sea reorientada a los jóvenes y sea reorientada al empleo seguro, para que podamos conseguir, por ejemplo, en el turismo, en ese caso, por ejemplo, para decirte un caso, cuando vino la Barrigol, tuvo que importar prácticamente casi toda la mano de obra, porque no hay una mano de obra minera. No hay una mano de obra especializada, por ejemplo, con ahora mismo que vino con Punta Catalina, hubo otra de cientos de suramericanos consuladores industriales, porque aquí prácticamente no hay consuladores industriales. Entonces vamos a preparar esa juventud en base a los requerimientos que necesita el país y a los requerimientos también de la juventud. Por ejemplo, uno de los programas que vamos a dar con mucho mayor ahínco y que les gusta mucho a los jóvenes es el arreglo de celulares, que es muy corto, un curso de 6 meses, 9 meses, pero que cualquier jovencito, en cualquier tallercito pequeño en su barrio, te arregla 4 o 5 celulares y se gana 2 o 3 mil pesos. Entonces, vamos a trabajar en educar a esos jóvenes con los programas 1424. Por lo visto, vemos que ustedes no han venido de una forma abrumada al Estado. Vemos que ustedes han venido programados con un proyecto. Sí, claro. Aquí tenemos los proyectos, por ejemplo, de piso de tierra por los pisos de cemento, arreglo de techo, arreglo de casas. Estamos con una colaboración con la Fundación del Hospital Buen Samaritano, que es una de las mayores fundaciones del país. Estamos proveyéndole prácticamente a todas las clínicas rurales, a los centros de atención primaria, a los hospitales públicos, sean regional, provincial o municipal, de una gran cantidad de medicinas, silla de ruedas, camilla, todos esos utensilios. Estamos yendo todos los fines de semana visitando todo el país, trayendo de medicina de primera categoría, para que los hospitales públicos puedan proveer eso, sobre todo a la población pobre del país. Y así estamos haciendo muchos programas diferentes aquí dentro del Gabinete de Políticas Sociales. Estamos trabajando de la mano con la gente. Hay pequeños negocios que muchas veces le hace falta cualquier utensilio, se lo donamos. Estamos buscando una forma de poder ayudar. Mira, a mí me encantó los otros días ir al Instituto del Cáncer ahí. Fue impactante cuando me dijo la directora que iban 3 o 4 mil personas todos los días, aún en proceso de coronavirus. Y ahí pudimos llevar una ampolla que cuesta como 6 o 7 mil pesos, llevamos cerca de 700 para 700 pacientes. Es un tratamiento que estamos dando con eso. Entonces me comprometí a hacer ese tipo de cosas. Casualmente esta semana estuvimos en la Cárcel La Victoria llevando una gran cantidad de medicina, producto de la higiene. Pienso ir a las otras cárceles del país. Estamos trabajando realmente de mano con la gente, de mano con los pobres del país, y estamos visitando todo el país. Aquí no hay día de descanso, trabajamos los 7 días de la semana, recibimos mucha gente, buscamos que sobre todo esos grandes atletas, gente que le ha dado todo por el país, puntualmente a veces buscamos ayuda para ellos, como una forma de que la mano amiga del Estado, la cara social del Estado, le llega a la población dominicana. Me alegra eso. Estimado, a propósito de usted hablarme acerca del programa Progresando con Solidaridad, que es Prosoli, el plan social de la presidencia, entre otras de las que ya usted mencionó, que son parte de todo lo que es la parte social. Así es. De la presidencia de la República. Me llama la atención y le pregunto, ¿el presidente de la República no ha pensado englobar toda esta Sí, claro. Sí. Casualmente esta semana tuvimos una reunión, hubo un decreto. Parece que lamentablemente no vamos a poder terminar en el término del decreto, pero le vamos a presentar el anteproyecto al presidente antes que finalice el tiempo del decreto. Quizás tenga que tomar como permiso cada unos 30 días más
o cuando se sentaría más. Pero el plan es nosotros este año tener el Ministerio de Desarrollo o Protección Social. Vamos a ver cuál es el nombre que más se asemeja. Los técnicos dicen que el que más se asemeja, que lo hay en una gran parte de América Latina, es el Ministerio de Desarrollo Social, donde se va a fundir prácticamente todas las políticas sociales del Estado dominicano, para que en el año 2022 las cuentas que tienen los ministerios de la parte social ya sea abolida. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, Medio Ambiente tenía, por ejemplo, un capítulo social, ya no lo va a poder tener. Todo va a estar contenido en este nuevo ministerio para que esos gastos superfluos que existían. O sea, que esos presupuestos se lo asignarían. Claro, totalmente, porque tú sabes que muchas veces en esto se anteponen situaciones muy parecidas en diferentes ministerios y direcciones que hacen lo mismo. Entonces, lo que estamos buscando es optimizar los recursos, que todos vayan a un mismo embudo, que sea un solo organismo que se encargue de la política social del Estado, donde lleguen todas las solicitudes del pueblo dominicano y todas las instituciones, y que desde ahí se maneje, claro, con una política interesante, en la cual tendremos dentro del ministerio, viceministerio, pero habrá direcciones, habrá programas, algunos que serán inclusive con su propia autonomía, pero que tendrá que regirse bajo la sombrilla de esta nueva institución, como una forma de, como te dije, optimizar recursos y que le lleguen los recursos realmente a donde tienen que llegar. Porque recuérdate que nosotros tenemos lo que te dije al principio, el Sistema Único de Beneficiarios. La única institución que sabe dónde están los pobres del país es el Gabinete de Política Social. Eso le va a preguntar, estimado, que si ustedes han hecho los experticios, las investigaciones, el mapeo, sí, claro, para averiguar verdaderamente si estas ayudas que vienen del gabinete y todas las partes sociales de la presidencia lleguen a las personas que lo necesitan. Sí, por eso, fíjate, hay muchas ayudas que se dan en el Estado Dominicano, pero no necesariamente llegan donde tienen que llegar. Las que están aquí sí. Fíjate que yo hice una denuncia al principio de que en la campaña electoral metieron 100,000 ayudas al margen del SUBEN. Y dije que eran irregularidades, no dije que era robo ni nada de eso. Eso no lo hubo. O sea, que por la oposición pudo ver irregularidades dentro de la... No, dije que había irregularidades porque calificaron 100,000 personas al margen del SUBEN. Y eso no se puede hacer. Aquí en el Trípode, yo, por ejemplo, como... Mira que este despacho, yo vivo limpiando todos los días y vive lleno de papeles, de la cantidad inmensa de cosas que nosotros vemos. Yo, por ejemplo, como el cargado principal del gabinete, no puedo decir, miren, denme una tarjeta solidaridad a fulano de tal. No. Yo puedo mandar a calificar una familia al SUBEN. Si hay una vacante, y el SUBEN entonces va y mira a esa familia, certifica que realmente son un CB1, un CB2, que merece quizá una de las tarjetas o parte de las tarjetas que tenemos. Y entonces, bueno, porque esos son los niveles de pobreza más extremos que hay. ¿Qué es un CB1, un CB2? Bueno, una persona que tiene piso de tierra, que vive en una casucha cayéndose, que quizá su entrada está quizá por debajo de los $2 al día, que tiene problemas para poder comer, que no tiene utensilios, que tiene una situación realmente muy grave, muy grave desde el punto de vista económico. Y para eso hay una serie de mediciones que hay, y entonces nosotros estamos procurando que la mayoría de las ayudas lleguen a esa gente. Y entonces vamos a trabajar con ellos. Nosotros tenemos unos programas de piso de tierra. Por ejemplo, mira, a mí me ha pasado lo siguiente. Yo estuve en Monte Plata y tuve un problema inclusive con la gente de mi propio partido. ¿Por qué? Porque yo llego a esas casas, las superviso, comparte el equipo, y generalmente a las primeras 2 o 3 que van, yo hago un acopio de recursos aquí y se arreglo entera, no solamente el piso. Pero ¿qué pasa? Que esas casas están predeterminadas por el censo, no son políticamente hablando que se escoge realmente porque pertenecen a las más carenciadas, a la pobreza más extrema. Y ahí hay gente de cualquier partido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego ahí, se enteran los compañeros, ahí está el compañero Tony Peña, vamos para allá. Pero que ese no es de nosotros, a nosotros hay que arreglarnos. Digo que no puedo hacer eso. Yo, a pesar de que sea el jefe del gabinete, no puedo cambiar esa decisión. Es una decisión que se hace conjuntamente con los organismos internacionales. ¿Para qué? Para despolitizar, ¿verdad?, la parte social del Estado Dominicano. Para que no venga nadie aquí y pase como pasó en ese momento, que cogieron 100,000 personas y la calificaron de una forma irregular.
Entonces aquí todo tiene que hacerse en base al sistema único beneficiario. Él ya te dice con el mapa de la pobreza dónde debe estar. Claro, tenemos que actualizarlo. ¿Por qué? Porque producto de la pandemia había gente quizá que ya eran CB4 o ya habían sido clase media y quizá hubo un movimiento donde quizá muchos de ellos han trascendido hacia abajo o algunos hacia arriba. Pero la mayoría obviamente ha sido hacia abajo. Y quizá, sí, ahora estamos haciendo ya los estudios para eso. Es posible que no podamos esperar los 5 años, sino que el año que viene, ya los 3 años, tengamos que hacer una inversión importante para adecuar a nivel nacional el mapa de la pobreza producto del COVID-19, porque eso realmente ha hecho que mucha gente que tenía su negocito, que hoy en día quizá no lo ha podido rehabilitar producto de la pandemia, el que tenían, por ejemplo, por decirte un caso, una guagua en Bávaro para recoger los turistas, pero que ahora mismo no hay un turismo en ese hotel, no está haciendo nada con esa guagua. Entonces posiblemente hasta la has podido perder. Por decir tu caso, entonces ya es una persona que estaba en clase media que hoy en día ha bajado. Entonces tenemos que tener actualizado esa situación. Totalmente. Para que llegue, como te dije, a donde tiene que llegar la política pública del Estado Dominicano. Eso me alegra y me conforta. Señores, nos vamos a una pausa y breve retornamos. Ahorrar dinero en tu factura eléctrica es posible, haciendo un uso más eficiente de la energía. Lava la mayor cantidad de ropa posible en un solo turno, aprovechando la capacidad de tu lavadora. Usa el microondas para calentar porciones pequeñas y evita descongelar alimentos en este aparato. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Señores, aquí estamos nueva vez con nuestro invitado estrella, Tony Peñaguaba. Tony, antes de irnos a la pausa, tenía programado preguntarle que si usted podría citarnos algunos acuerdos que ustedes hayan hecho con algún país en materia de desarrollo social para la República Dominicana en todo lo que es el Gabinete de Políticas Sociales. Hace poco hicimos una cumbre a través de Zoom, donde debatieron los mejores expertos a nivel de América Latina, con el acompañamiento del Banco Mundial, del Perú y de Eurosocial, y ahí hablan los expertos sobre la situación de la República Dominicana y la importancia de que estemos trabajando camino a ministerio. Y ahí salieron inclusive algunas primeras planas de parte del Estado en los periódicos. Y ahí salieron cuestiones muy interesantes. Mira, una de las cosas que más tiene que trabajar el Estado Dominicano, y ese estudio se lo va a entregar los próximos días al presidente, porque salió de ese foro, es que el 43% de la economía dominicana es formal, el 57% de informalidad. Entonces, para poder bajar los índices de pobreza, para poder mejorar las finanzas públicas, pero sobre todo para que pueda ese 57% mejorar su propia situación, tiene que pasar una parte de la formalidad. Tú sabes que muchas veces hay miedo de pasar la formalidad por los impuestos. Sí. Bueno, pues entonces yo creo que tiene que haber, hay algunas leyes importantes, sobre todo para las MIPYMES, para el pago del proceso, para el pago de la renta, lo hay. Pero creo que aparte de eso debe haber otros incentivos, porque la gente tiene mucho miedo de pasar la formalidad por el pago de los impuestos. Y a pesar de que existen esas leyes que suavizan su situación, pienso que va a haber todavía mucho más incentivo. ¿Por qué? Porque lo que debe interesar al Estado Dominicano, más que cobrar un impuesto, es el empleo. El empleo. Y tenemos que hacer que esa gente sean sujetos de crédito, porque al estar en formalidad no son sujetos de crédito. Eso lo hace ser proveedor del Estado. Sí. Si son sujetos de crédito, pueden ensanchar su empresa, se convierte en un microempresario formal, puede coger un préstamo de Promipyme. Entonces, pensamos que eso es algo de lo que tenemos que combatir. Desde por lo menos en los próximos 2 o 3 periodos presidenciales, podamos llevar eso a un 25 o 30%. Un 57% es demasiado alto en la informalidad. Entonces, esa es de las partes que tenemos que trabajar.
Otras cosas que salieron de ese acuerdo es que estamos ensanchando ahora nuestra cooperación con los organismos internacionales, sobre todo en la formulación de las políticas públicas, porque a nivel de América Latina, en los últimos 10 años, ha mejorado mucho el sistema de protección social. Y teníamos también una discusión de qué es lo que conviene en un país, asistencia social o protección social. Obviamente tiene que ser la protección social, pero la asistencia social es sencillamente algo que tú lo das, no tiene ninguna condicionante, es más politiquero que otra cosa. Con algo de protección social es que el Estado te protege, te da las herramientas para que tú te conviertas mañana en una persona que pueda tener una carrera técnica o profesional, en que tú puedas convertirte en un micro pequeño empresario y le da la oportunidad de educarse a esa juventud bajo una protección social en la cual tú entras y sales. Cuando hablamos de asistencia social, sencillamente es dar por dar. Entonces, obviamente que a nivel de América Latina se está yendo por la parte de la protección social. Como te dije, América Latina ha avanzado mucho. Yo recuerdo hace 16 años atrás, cuando yo tuve este mismo cargo, que solamente existían 2 o 3 instituciones a nivel de ministerio. Hoy en día en América Latina hay 15 ministerios. O sea, la mayoría de los países de Centroamérica y Sudamérica tienen hoy en día un ministerio de protección social. Entonces la República Dominicana da un paso de avance importante, ha sido los ministerios. Porque somos de los 3 o 4 países que a día de hoy a nivel de América Latina no tenemos ministerio de protección social. Hacía falta un gobierno responsable y que verdaderamente... Porque es que hay que unificar los criterios, y además, vuelvo y te lo repito, es la única forma de la parte repetitiva que existe. Aquí hay instituciones que hacen lo mismo y eso no debe ser. Y le carga un impuesto mayor. ¿Tú me entiendes? No solamente la carga de trabajo económica. Si en varias instituciones de esas, lo que tiene que haber es un solo gerente financiero, ¿por qué tú vas a tener 10? O sea, ¿usted está de acuerdo con Farideh Raful cuando dice la duplicidad de entidades? Sí, la duplicidad hay que tener cuidado, claro. En esto quiero ser muy claro, porque tú sabes que muchas veces la gente una vez piensa, pero va a suprimir los empleos. No, vamos a reorientar el empleo. Excelente. Este no es el momento de suprimir empleos. Lo que hay que ponerlo donde tienen que estar, sea dentro de la parte social o sea fuera de ella, en otra institución del Estado Dominicano. No suprimir empleos, pero sí lo vamos a reorientar donde tienen que estar. Y si hay una parte que tiene que salir de aquí, de la protección social, e irse a otras entidades, no solamente sociales. Por ejemplo, para decirte un caso, y lo discutíamos aquí. Aquí existe una institución que está dentro de nosotros, que es la Escuela Juvenil y Estudiantil de la República Dominicana, la BIJUR, que es la que está ahí cerca del Palacio Nacional. ¿Por qué tiene que estar aquí? No tiene sentido que esté aquí. No. Voy a tener cultura. Exacto. ¿Dónde está toda la biblioteca? La Biblioteca Nacional, ¿a qué organismo pertenece? Al Ministerio de Cultura. Y toda la biblioteca, ¿verdad? La Biblioteca Nacional, exacto, el Museo de Historia y Geografía, todas esas instituciones pertenecen al Ministerio de Cultura. Claro. Entonces nosotros entendemos que esa institución tiene que estar en el Ministerio de Cultura, exacto, no va a estar aquí. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces no se van a eliminar los empleos, sencillamente va a migrar donde tienen que estar. Exacto. Entonces así vamos a hacer con diferentes instituciones del Estado Dominicano para ser más eficientes. Qué bueno que eso sea claro. Y lograr que realmente cosas se den aquí. Por ejemplo, mira, aquí hay un grave problema con los parques nacionales, con una serie de cosas que existen. Quizá convenga que una parte de eso se vayan a la protección medioambiental, que es importante, porque aquí nuestras cuencas hidrográficas, nuestros bosques merecen un mejor tratamiento, merecen reforestarse, y quizá convenga hacer un bono verde, como lo hay en otras partes del país, en otros países. Exacto. Donde esa familia tiene beneficios de parte del Estado por mantener el medio ambiente, por tener un conuco en su casa, de hortaliza, una serie de cosas que se puede hacer. Entonces tú reorientas el empleo, ¿verdad? Que es lo que necesita el país. Pero tenemos que tener el empleo donde tiene que estar. Exacto. Estimado, ya por último,
me gustaría que usted me dé su opinión acerca de unas declaraciones que salieron en la prensa en estos días, y la voy a leer. Cito: el compañero de partido Ramón Alburquerque advirtió en estos días en la prensa que puede provocar en el PRM, que el PRM tenga una breve estadía en el Estado, producto de que la alza de los precios de los combustibles, de los artículos de primera necesidad, y también dice que distanciarse de una oligarquía. ¿Qué opinión le merece de su parte? Mira, siempre los consejos son buenos. Tú no puedes coger la parte mala, tienes que coger la parte buena. Pero yo pienso que ha sido un poco superlativo. Ha ido mucho más allá de las que son las realidades. Lo primero, ¿tiene la República Dominicana el control del petróleo? No. ¿Somos productores de petróleo? No. Nosotros vamos a depender del precio a nivel internacional de los petróleos. Si sube, sube, y si baja, baja. Aquí debemos recordar que, parece que no se recuerdan, que aquí llegó un momento que la gasolina llegó hasta casi 290 pesos. ¿Ustedes lo recuerdan eso? Sí, yo lo recuerdo. ¿Verdad? Entonces no ha llegado a su precio, ¿verdad? O sea, aquí la gasolina tuvo un momento que casi llegó a los 300 pesos. No hemos llegado ahí. Pero eso todo el mundo sabe que es un vaivén que sube y baja. En cuanto al artículo de la canasta, sí es verdad que tenemos que darle mucho seguimiento a eso. Pero tú recuerdas que hay productos que son cíclicos, donde existe una escasez, si una escasez va a subir. Y cuando existe realmente todo lo contrario, que hay una gran cantidad, baja también el precio. Pienso que el gobierno está tomando medidas en ese sentido. Lo tomó con el pollo recientemente, y la tomará con otros productos rubros importantes de la canasta familiar. También creo que proporción debería ser a la calle. Bueno, ya Inés está trabajando en eso, y el gobierno dominicano está trabajando en eso. Eso es algo que en los próximos días va a quedar solucionado. Pero fíjese, porque estamos conscientes de que los artículos de privacidad tienen que mantener un precio adecuado, pero también tú sabes que en esto, vuelvo y te repito, estamos hablando de un país que está en una recesión económica. Estamos hablando de un país que viene un año casi semicerrado, donde quizá parte de los problemas del anterior gobierno lo estamos pagando nosotros en este momento. Porque, por ejemplo, la gente nos dice eso. ¿Y por qué la gente no habla que el ajo bajó? Que costaba 280 pesos, la vida cuesta 60 o 70. Exacto. O no, porque también hay que decir eso también, que el ajo bajó. Y que antes prácticamente había una importación a lo loco del ajo, pero hoy en día no lo hay. Entonces también la yuca también tiene un precio de la papa más o menos estable. Los plátanos sí, pero vamos a ser bueno. Va a entrar los próximos días una gran producción de plátano que va a bajar el precio del plátano, o sea que estamos preocupados por eso. En cuanto a la breve estadía, no creo que sea así. Esto es un gobierno serio, honesto. La popularidad del gobierno ronda por encima del 80%, y la del presidente de la República. Lo que pasa es que tenemos que afrontar una situación económica difícil, porque el país está gastando más y está produciendo menos, en el sentido de que hemos tenido una reducción de los impuestos, de los tributos. Pero solamente el turismo hoy en día, de venir casi 8 millones de personas, lo que se estima que este año vengan quizás 3 millones, no es lo mismo. Porque estamos en un proceso de una pandemia mundial. Tenemos que entender que eso va a impactar nuestras finanzas. Pero, por ejemplo, en medio de esa situación, el gobierno ha tenido que emplear muchos más médicos, tener más policías, mejorar los sueldos al sector médico, mejorar el sueldo a los policías y a los militares. Entonces, no es una situación tan fácil como la gente piensa. ¿Y a qué se refiere cuando habla de la oligarquía? Bueno, quizá entienda que hay gente del gobierno que pertenece a ese sector social. ¿No es así? Bueno, debemos recordar algo. Ya los partidos políticos no ganan solos. Los partidos políticos ganan acompañados de los sectores sociales, donde existen todas las clases sociales, donde hay una gran clase media, hay un sector pujante económico, la oligarquía, como empresarios, y el sector popular. Pero según él... Y entonces, los gobiernos todos tienen gente de todos los sectores. Lo tenía el gobierno del PLD y también lo tenemos nosotros. Lo que está planteando aquí Ramón Alburquerque es que esa oligarquía es la que está comandando. No, eso no es cierto, por Dios.
Ay, que la mayoría de los dirigentes son dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Búscate la nómina principal de los funcionarios y la mayoría son miembros del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, que existan algunas personas que no lo sean, es natural. Y ha existido en todos los gobiernos. Y si hay un gobierno que escucha, mira, si hay una crítica que nosotros no hemos ganado, es que mucha gente dice que ustedes cambian mucho. Bueno, que yo sepa, los únicos que no cambian son los locos. Exacto. Los locos sí no cambian. Si no existiera el cambio, sería prácticamente imposible de gobernar. Si los vehículos solamente estuvieran delante y parqueo, ¿se podría manejar? No, imposible. ¿De reversa? Claro. ¿Para qué? Para poder dar para atrás. Ah, bueno. Qué bueno que lo sepa. Entonces así es la vida. Entonces también hay que tomar decisiones a veces, que si usted tomó una decisión equivocada, era humano y rectificar. Y si no toma una decisión que sea favorable al gobierno, el gobierno americano, y que la población necesita gusto, bueno, nos equivocamos humildemente y la rectificamos. Entonces, este es un gobierno que escucha al pueblo dominicano. Estimado, muchísimas gracias por su entrevista, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y abrirnos las puertas de su oficina. Como estoy convencido que se la abra a los compañeros, porque veo muchísimos compañeros ahí abajo, en espera de usted verlo, y veo que vienen para acá arriba y usted va a recibir. El año pasado fue de loco, porque tenía abierto los 5 días y me iba a las 10 de la noche para poder trabajar aquí. Ahora lo hemos limitado los martes y los jueves. Los martes aquí son una locura. Le dijimos 200, 300 personas. Excelente. Aquí la base de mi partido tiene un aliado en nosotros, y todo lo que podamos hacer dentro del gobierno para ayudar a los compañeros, claro, sin crear distorsión en el Estado Dominicano, están abiertas las puertas de nosotros. Muchísimas gracias, estimado. Pase buena. Muchas gracias. Y de verdad que nosotros muy encantados. Gracias. Señores, hasta la próxima.